El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, instó al sector comercial e industrial a unirse en consenso para buscar alternativas que no afecten a las empresas puertorriqueñas durante el proceso para analizar los cambios en el impuesto de ventas y uso a los comercios. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El presidente de la Cámara Baja, Jaime Perelló, solicitó a los representantes de los diversos grupos de industriales y comerciales que ayude al Estado a buscar esas alternativas que estaría bajando el impacto a los cambios propuestos por el primer ejecutivo Alejandro García Padilla, que amplía el margen de aplicación del IVU tan pronto como el próximo año fiscal. Que los planteamientos y las dudas por cada sector van a ser atendidas en la Cámara. No solamente en vistas públicas, sino en reuniones privadas que yo sé que ya hemos tenido. Que la invitación que ayer hizo Manuel Sidre automáticamente fue aceptada por este presidente de la Cámara. Para buscar esas alternativas que puedan garantizar que el desarrollo económico y la creación de Puerto Rico de empleo se dé. Pero de igual manera que ustedes han visto una gran apertura a buscar alternativas por la Cámara de Representantes y muchas que ya han sido aceptadas por el señor gobernador, específicamente, y tengo que volver a repetirlo porque me ha dado mucha satisfacción en el caso de los pequeños y medianos comerciantes. Podemos seguir buscando otras alternativas, pero necesitamos en ese contexto que exista desprendimiento en el análisis de parte de ustedes en el mismo. Y es que la idea en general de que todos paguemos debería incluir al propio gobierno para que sea un ente fiscalizador y se amplíe hasta un 100% del impuesto de ventas y uso que se aplica a los ciudadanos llegue a las arcas del Estado. El sector privado sí se ha reunido y sí tiene alternativas. Sin duda tiene alternativas. No sabemos algunas de ellas cómo medirlas, porque nos falta data para medirlas. Y por eso mismo es que decimos tenemos que reunirnos, tanto gobierno como el sector privado, para establecer por dónde vamos de un lado o de otro. Y no cabe la menor duda que estamos dispuestos a ceder de un lado. Vamos a hablar del sector privado. Nos hemos reunido, hemos hablado bien claro, donde donde partimos de la premisa de una reunión que tuvimos la semana pasada, miro a Kenneth porque Kenneth estaba, es todos tenemos que pagar. Pero cuando hablamos de todos tenemos que pagar, significa o pagar o aportar, significa todos. Y entendemos con todo respeto que también representa el gobierno. Y en el grado que se desconozca cuánto se va a poner en el presupuesto, en cuanto a captación, qué medidas para aumentar esa captación, qué medidas para fiscalizar al evasor en otros renglones, pues realmente nosotros estamos en el otro lado y dice, yo tengo que aportar, el gobierno necesita aportar también, aunque sea con controles. Perelló admitió que la medida presentada por García Padilla necesita enmiendas para actualizar y atender las preocupaciones de diversos sectores, expertos en las áreas más afectadas. Parece que es una gran oportunidad para llenar esas áreas grises, para buscar esos recaudos que el Estado necesita, pero de igual manera, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, y lo sabe el presidente de la comisión, y se lo he dicho al gobernador, tampoco el país puede seguir pagando las incompetencias del Estado, ¿verdad? Hay un problema serio de fiscalización del IVU que todo el mundo lo sabe. Y los reclamos que están haciendo de mayor fiscalización, estoy de acuerdo con ustedes. Pero hay unas ranuras en esa fiscalización que por más recursos tecnológicos que pongamos, siempre se nos van a ir como arena en las manos, porque hay áreas grises que yo creo que podemos aprovechar esta discusión para que ustedes nos ayuden a decir, mira, ¿saben algo? Yo creo que en estas áreas es justo que nosotros paguemos IVU. Yo creo que sí. Yo creo que estoy de acuerdo con ustedes. En esto sí, en esto, porque no es correcto, porque no hay balance. Pero en estas otras áreas me parece que no debería ocurrir
porque el efecto sí es un efecto directo que puede afectarme mi negocio, me puede quitar mi competitividad contra lo que estoy luchando de empresas fuera de Puerto Rico, porque esa es la prioridad número uno. Si la empresa puertorriqueña, sea pequeña o sea grande y es puertorriqueña, y esto es un elemento que le afecta más poder competir con empresas del extranjero, eso automáticamente se levanta una bandera y un gran interés del presidente de la Cámara de Representantes y de todo este equipo de trabajo. Durante esta semana, representantes de diversas agrupaciones, tales como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Colegio de Contadores Públicos, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Bancos, han hecho recomendaciones al proyecto presentado para ser considerado dentro del próximo presupuesto que entra en vigor el 1 de julio. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Política. El secretario general del PNP, José Pinchi Torres Zamora, se expresó hoy insatisfecho con la insensibilidad por parte del liderato del PPD hacia las necesidades y prioridades de los puertorriqueños. El secretario de La Palma llamó la atención a que decenas de expertos del sector privado y público han alzado su voz de alarma en contra de los efectos negativos que causaría la implementación de estas medidas en el consumidor y en los pequeños y medianos comerciantes. La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enin Monge, dijo que las enmiendas al Código de Internas que propone el gobierno serán nefastas para el sector de las pymes, o sea, las pequeñas empresas, y por tanto está confiada en que la Cámara de Representantes y el Senado evalúe con sensatez las recomendaciones que le fueron ofrecidas. La presidenta del Centro Unido de Detallistas explicó que estas medidas, tal y como están redactadas, alterarán la estabilidad financiera del sector de las pequeñas empresas, en especial aquellas que operan con un menor margen de ganancias. Esto redundaría en la pérdida de miles de empleos en el país, algo que dijo hoy el economista José Alameda, que significaría cerca de 37,000 empleos menos en los próximos años. Yaribán. El Senado enviará una comunicación al Congreso de los Estados Unidos expresándole su endoso a la reforma de inmigración. La resolución concurrente del Senado 23, de la autoría del senador José Nadal Power, resuelve expresar al Congreso de los Estados Unidos el apoyo del Senado de Puerto Rico al proyecto de la Ley 2013 para la seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización migratoria, también conocida como la reforma de inmigración, presentada el 16 de abril de 2013 en el Senado de los Estados Unidos. En su exposición de motivos, la medida expresa que en este momento histórico que representará un cambio para la vida de más de 11 millones de personas en los Estados Unidos, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiende impostergable expresarle al Congreso que nos unimos al reclamo de miles de ciudadanos norteamericanos ante la presentación de la reforma de inmigración. El representante del Partido Nuevo Progresista, Urayoan Hernández Alvarado, se presta para radicar una medida legislativa la cual implantaría el método de pago bisemanal a los empleados públicos de las agencias de la rama ejecutiva. Según el representante estadista, la medida a ser radicada durante el día de hoy busca mejorar la situación económica de los servidores públicos, ofreciéndoles la oportunidad de contar con su remuneración salarial en periodos más cortos y con una certeza del día de cobro. Bueno, el secretario general por el Partido Popular Democrático, Jorge Suárez, urgió hoy a los líderes de la PAVA y en especial a los representantes a ser comedidos en sus expresiones en torno a los proyectos que prohíben el discrimen en el trabajo por orientación sexual y que extiende las protecciones de la Ley 54 de violencia doméstica a todas las parejas independientemente de su estado marital y orientación sexual. En otras noticias, el licenciado Juan Dalmao, ex candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, volverá a presentar a la colectividad ante la Comisión Estatal de Elecciones como comisionado electoral, cargo que ocupaba antes de la pasada campaña eleccionaria. El actual secretario general del PIB reclamará el espacio que nuevamente le corresponde a la colectividad independentista tan pronto el gobernador Alejandro García Padilla realice su nombramiento, tal y como lo solicitó el presidente del PIB, Rubén Berríos, en una carta con fecha del pasado martes 21 de mayo. A la solicitud de Berríos, de la que los medios electrónicos obtuvieron copias, responde a que el secretario de la comisión, Walter Vélez, certificó hace 2 días que el PIB había cumplido con todos los requisitos para su reinscripción
y ayer miércoles emitió una resolución que oficializaba su derecho a tener representación en la máxima organización electoral de la isla. El alcalde de Cataño, José Rosario Meléndez, le dio la bienvenida a la investigación que hará el Departamento de Justicia sobre un posible fraude electoral de que electores que falsificaron presuntamente su domicilio para votar en los comicios municipal del pasado 6 de noviembre. No obstante, el Ejecutivo Municipal repitió reiteradamente que lo ocurrido ya era cosa del pasado y que deberían enfocarse en revisar el proceso de recaudaciones para hacerlo más efectivo. Asimismo, sugirió que el registro electoral se actualice con información del Departamento de Transportación y Obras Públicas, entre otras agencias, para que si alguien se muda del pueblo, se le notifique automáticamente a la Comisión Estatal de Elecciones. El Senado aprobó en la sesión ordinaria de este jueves una resolución para ordenar la pesquisa sobre intervenciones de las autoridades federales en cultivos de café para imponer nuevas condiciones de pago a los obreros en esas siembras. El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos ha comenzado a exigir caficultores el pago de salario mínimo federal a los recolectores del preciado grano y ha hecho señalamientos de multas millonarias contra varios empresarios mediante la resolución del Senado 225. Se ordena a la Comisión de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Sustentabilidad de la Montaña y de la Región Sur investigar las acciones federales que impactan de forma negativa a la industria del café local, cuya producción se ha reducido dramáticamente en los últimos años. Yarimar. Gobierno. La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, compareció el jueves ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para rendir cuentas de la labor realizada por la rama judicial el pasado año fiscal y presentar la petición presupuestaria para el próximo año. Sobre las Cortes de Drogas anunció que para principios del año fiscal 2013-2014 se inaugurará el programa en la región judicial de Utuado a un costo aproximado de $200,000. También el Departamento de la Vivienda tuvo que defender hoy el presupuesto en la Cámara de Representantes. Veamos. El secretario del Departamento de la Vivienda, Rubén Ríos Pagán, defendió hoy el presupuesto recomendado por el gobernador Alejandro García Padilla para su agencia de poco más de $33 millones. Hay comprometidos $57 millones de ese dinero. Dos compromisos. El número uno es para una tubería de sanitario en el residencial Jones Torres. Eso fue un compromiso de la pasada administración, el cual se va a cumplir. Y el segundo es para el residencial Jardines de Montellano en Calley, donde también se va a cumplir con todo lo establecido por la pasada administración. El secretario admitió que la ley número 3 de la reforma al sistema de retiro provocó que poco más de 35 empleados solicitaran retirarse, por lo que ahora enfrentará problemas para reclutar empleados que cuenten con dicha experiencia. Y estoy 100% de acuerdo con su premisa, ya que el propósito de nuestro Departamento de la Vivienda es servir a nuestra gente. Muy bien. Independientemente de colores, de religión, etcétera, es nuestra gente. Una vez aclarado eso, en cuanto a reducción del personal, los números, reducción de personal, recuerde que ahora con la ventana y con la cantidad de empleados que se retiran. Con la ley 3, ¿cuántas personas se le van por ley 3? Hasta ahora. Que son de los de más experiencia, de los mejores empleados que tiene toda la agencia porque se van por la jubilación obligada. Hasta ahora han solicitado retiro 37 empleados. Desde el Capitolio, Irán Delgado y José Ángel Cordero. El secretario de Salud, Francisco Joglar, inauguró el jueves la primera clínica de tratamiento integrado asistido por medicamentos de Bayamón, iniciado así la transformación de los antiguos centros de Metadona para extender los programas de medicación de adictos. Francisco Joglar estuvo acompañado por el director ejecutivo de la Administración del Servicio de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA, el doctor Salvador Santiago Negrón y varios alcaldes, y un poco más tarde el primer ejecutivo Alejandro García Padilla. La dependencia a sustancias controladas en Puerto Rico se ha convertido en un asunto de salud pública serio y es uno de los retos más grandes que enfrentamos como sociedad. El señor gobernador, honorable Alejandro García Padilla, tiene un compromiso firme
con tratar al adicto como un paciente en necesidad de servicios de salud, por lo que el modelo de intervención en esta población tiene que darse desde una óptica salubrista.